Y todas, gracias a Dios por esta oportunidad, un domingo más que nos concede la dicha de poder respirar. Dice la palabra que todo lo que respira alaba su nombre, y también que mientras hay vida hay esperanza. Recuerde que el Señor, todo lo que vemos hoy por alguna manera, por alguna razón, nuestra semana tiene 7 días como al principio de la historia de la creación, y dice la Escritura que Dios en el séptimo día descansó, entró a un reposo. Entonces dice el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces lo hacemos mediante la palabra, mediante conocer la voluntad de Dios, porque dice la Escritura que ahí somos santificados. Amén. Y pues bueno, mire, parece que ahora sí vamos a poder terminar lo que hemos estado tratando los 2 domingos anteriores respecto a los temas pobreza que enriquece, y también cuando vemos la promesa del maltrato, ¿verdad? Cuando el vituperio de Cristo según Moisés, el tema que usted puede ver ahí en las redes. Entonces ahora sí hemos estado aplazando, ¿verdad?, hablar de las riquezas de Cristo, y entonces con el favor de Dios hoy vamos a desarrollar este tema, las riquezas de Cristo. Y no puedo hacerlo de otra manera que compartirle esta imagen. Ahí viene la licencia de Shutterstock, ¿verdad?, por las cuestiones legales. Pero entonces me gustó esta imagen porque presenta a un Moisés no viejito y de barba. Presenta a un Moisés que tiene una vara. Recuerda que cuando tiene un diálogo Moisés con el Señor ahí en medio de la zarza, respecto al enviamiento y a la comisión, el Señor le pregunta, ¿verdad?, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice, tengo una vara con la cual él pastoreaba las ovejas de Yetro, su suegro. Ya vimos bastante de la historia. Y en este momento, mire, le quiero compartir el texto que hemos estado meditando, de Hebreos 11, 24 al 27, donde dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y entonces le dejo ahí el texto, porque este momento de la historia de Moisés es un momento en el cual él de alguna manera había huido de Egipto, ¿verdad? Recuerda que la Biblia nos narra, nos revela que él pensaba en su corazón a ese momento no había tenido un encuentro con Dios, como lo vemos aquí en la zarza. Solamente lo que su madre, Jocabed, le enseñó mientras lo criaba, ¿verdad? Recuerda que lo encuentra la hija de Faraón en el río, salud, y entonces lo adopta, ¿no? Lo prohija. Y entonces solamente tenía en su corazón las enseñanzas de su madre, lo que logró trasladarle. Pero entonces él dice que sale a ver a sus hermanos hebreos allá en Egipto, y cuando ve que uno está siendo maltratado por un egipcio, dice que lo termina matando, pero lo esconde en la arena, y cuando eso se descubre, entonces Faraón lo trata de matar, lo comienza a perseguir, y él huye, ¿no? Entonces a este momento él tiene ahí, ya cuando él sale son 40 años, luego 40 años es su vida en el desierto, apacentando las ovejas, pensando que pues él no era nadie, ¿verdad? Recuerda que su primer hijo le pone Gersón o Gersón, porque dice, soy extranjero, soy peregrino y extranjero en tierra ajena. Él no encuentra un lugar, y de alguna manera podemos determinar que aquí tenía, cuando él es llamado, antes de ser enviado, tenía alrededor ya de unos 80 años. La vida de Moisés se desarrolla en 3 grupos de 40 años, 40 como príncipe en Egipto, 40 en el desierto, y 40 conociendo y tratando a Dios cara a cara. Pero entonces vea que aquí la Biblia en Hebreos nos dice que él escogió ser maltratado, y yo le puse ahí con letras negritas con el pueblo de Dios, ¿no? Porque en esta vida, en este mundo, de algún modo la vida misma, alguien en el transcurso de la vida y de la historia humana comentó que uno comienza a morir desde que nace. Ya por ahí cantautores más modernos, ¿verdad? Recuerdo mucho la canción que nombra un pastor que dice, sufrir me tocó a mí. Y
y entonces de algún modo siempre la vida misma es un sufrimiento, es dura. Y entonces vea cómo Moisés, cuando tiene este encuentro con Dios en la zarza, dice que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, ¿verdad? Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Entonces usted puede caminar en esta vida escuchando todas las corrientes filosóficas y demás, y de algún modo pues enfrentar lo que todos enfrentamos, ¿verdad? Todos vamos a enfrentar en algún momento la muerte de algún familiar, de algún ser querido, la pérdida. No todo es miel sobre hojuelas en esta vida, pero usted lo puede afrontar solo o usted lo puede afrontar con el pueblo de Dios, y es algo bien importante esto que dice aquí, porque lo vamos a desarrollar con el favor de Dios. Pero mire que esta primera riqueza, o sea, hasta ese momento recuerda que históricamente hasta que llega Moisés, él fue educado con los egipcios, él aprendió, dice que en Hechos capítulo 7, él fue instruido en la mejor escuela de los egipcios, él aprendió las artes, la cultura, la escritura, en aquel tiempo pues los jeroglíficos, ¿verdad? Cuando Dios le da los 10 mandamientos, lo que todos conocemos, dice que fueron escritos con el dedo de Dios. Entonces no sé si ahí Dios le enseñó el hebreo como tal, el arameo, o si ya existía antes la escritura. Pero el punto es que Moisés viene a escribir quizá lo que de algún momento dado se había transferido, se había trasladado generación a generación de una manera oral o verbal, ¿verdad? O sea, toda la historia oral, verbal, desde la creación. Pero vea cómo cuando transcurre esta historia y él comienza a escribir el Pentateuco, queda ya en nuestra Biblia registrado Deuteronomio 28:12, donde Dios mismo, hablando de la obediencia, las bendiciones de la obediencia, cuando uno atiende los mandamientos de Dios, los pone por obra, le dice una de las promesas, ahí en Deuteronomio 28, le dice Dios mismo: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, tú no pedirás prestado. Y bueno, ahí se entiende una riqueza material, ¿verdad? Pero vea cómo Dios mismo se está revelando a Moisés y le dice que el tesoro de Dios es el cielo mismo. Una de las primeras riquezas que encontró Moisés fue tener el cielo abierto, ¿no? Poder entrar a esa presencia de Dios. Pero no solo el cielo, sino que lo más importante del cielo, tal como le fue revelado a Juan en ese temido libro de Apocalipsis, es que todo gira alrededor del trono, y en ese encuentro con Dios, usted sabe, Dios mismo, lo más importante que uno puede tener en esta vida y en la vida eterna, es el testimonio que Dios da de uno mismo. A Moisés lo llama mi siervo fiel, a Moisés lo llama amigo, y se hablaré con Moisés cara a cara como se habla con un amigo. Entonces es algo que no todos hoy en día podemos ostentar, podemos presumir, de algún modo, ¿verdad? Decir, soy amigo de Dios, o yo tengo una relación con Dios como con un amigo. Lo vemos como alguien lejano, como alguien que es digno de respeto, pero al final lejano, ¿no? Y Moisés dice que podía entrar cara a cara. Moisés mismo no se había dado cuenta de la influencia que había tenido en su vida esa presencia de Dios, hasta que la gente lo empieza a admirar, y dice que tuvo que cubrir su rostro porque resplandecía el rostro de Moisés, ¿no? De ese encuentro con Dios cara a cara. Dice que cuando él descendía del monte, su rostro resplandecía, y eso distraía a la gente. Y cuando él se dio cuenta, dice que entonces él cubría su rostro. Pero no fue algo que él le causara un orgullo en el corazón, porque también la misma Biblia declara que no había hombre más manso que Moisés en toda la tierra. Entonces se da cuenta, lo que le quiere enfocar de las riquezas de Cristo es cuando, aun cuando uno pueda tener ese trato con Dios, no va a ser algo que no te posicione o que te ponga encima de la gente, como quizá mucha gente nos percibe a los cristianos, ¿verdad? Y por eso les caemos mal. Porque si ustedes se creen mejor que nadie, ustedes se creen únicos, ustedes se creen, no. Pues a veces quizás se nos olvida, o es tan especial ese amor de Dios, se nos olvida, pero no debiera ser nuestra actitud, ¿verdad? Cuando viene el Señor Jesús a esta tierra, en el Sermón del Monte, se lo puse ahí, Mateo 6, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Pero vea lo más importante, el verso 21. Dice: porque donde esté vuestro tesoro,
ahí estará también vuestro corazón. Y vea qué importante es retomar las enseñanzas del Señor Jesús, porque entonces cuando, así como hemos venido estudiando, ¿verdad? Que el Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. La verdad, la realidad, siendo honestos, es que nuestra mente piensa o ubica las riquezas materiales, ¿verdad? Oh, pues yo merezco vivir en la mejor colonia, en el mejor lugar, tener las mejores cosas, el mejor carro, el mejor trabajo, no tengo por qué padecer. Es lo que nuestra mente percibe o traduce cuando leemos riqueza. Pero entonces por eso es que hemos estado estudiando cómo Moisés dice que el maltrato del pueblo de Dios, el vituperio de Cristo, fue una riqueza mayor que aún los tesoros egipcios. Y entonces vea cómo el Señor Jesús lo enfoca y creo que puede él retomar las palabras escritas por mismo Moisés ahí en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, de que el tesoro de Dios es el cielo, y aquí Jesús nos revela y dice, quiero decirte que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En otra parábola que el Señor Jesús narró, él decía que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encuentra, y entonces va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo para tener ese tesoro. Entonces la parábola nos da a entender que un tesoro es aquello por lo cual tú estás dispuesto a dar tu todo, ¿no? Para muchos de nosotros pueden ser nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra esposa, nuestro esposo, el cónyuge, pues, el trabajo, el país, qué sé yo. Cada uno tiene que ver qué es aquello por lo que uno está dispuesto a dar su todo, ¿verdad? Y cada uno también considerar mi todo, porque quizá podemos llegar como la viuda pobre que dice que dio todo su sustento, ¿verdad? Entonces su corazón estaba en la casa de Dios. Aquella mujer viuda a la cual es enviada el profeta Elías y le dice, dame mi primero y te declaro que no escaseará la harina y el aceite. Y entonces su corazón estaba en esa promesa, en esa esperanza que ella tenía a la mano, ¿verdad? Entonces vea cómo el Señor nos va ubicando y nos dice que al hablarnos de riquezas, no nos está hablando de las riquezas físicas, materiales aquí en la tierra, porque el Señor Jesús cuando hablaba de las riquezas decía, hay un engaño en las riquezas, son efímeras, dice Eclesiastés, dice Proverbios, son efímeras. Cuando uno se vaya, las vamos a dejar aquí. Quizá aquí podemos tener un heredero, podemos heredar una empresa, los bienes materiales, pero al irnos de aquí dice, ahí el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan dice, las obras con ellos siguen, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hagamos, como cuando en la misma parábola el Señor habla de un hombre rico que proyectó su futuro aquí en la tierra, en las riquezas materiales, pero dice, necio, esta noche te vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. Y él pregunta si es todo aquel que es rico aquí, pero no es rico para con Dios, ¿verdad? Entonces no tenía tesoros en el cielo. Ahí la pregunta será, ¿y cómo hago tesoros en el cielo? A un joven rico le dijeron que trabajara al perfeccionamiento. A él le iba a costar vender todo lo que tenía, darlo a los pobres, dice, para hacer tesoro en el cielo, ¿verdad? Entonces, cada uno tenemos que ir analizando, es un conjunto de cosas, pero quiero poder compartirle ahora sí lo que son las riquezas de Cristo. Quiero compartírselas primero desde lo que es el Nuevo Testamento, tal cual usted y yo lo podemos encontrar en nuestra Biblia, porque eso nos afirma, ¿verdad? Eso nos da un fundamento sólido, porque si no podemos especular en muchas cosas, pero vamos a ver lo que la misma Biblia marca como riquezas de Cristo. Entonces se las pongo ahí en resumen. La Biblia, si usted le pone riquezas en el Nuevo Testamento y enfocándolas hacia la persona de Cristo, vamos a encontrar 5 cosas, 5 virtudes, 5 aspectos, ¿verdad? La benignidad, riquezas de su gloria, riquezas de sabiduría, riquezas de su gracia, y yo le puse ahí conocimiento, pero tal como vamos a poder leer este verso, dice del pleno entendimiento, ¿verdad? El pleno entendimiento de las cosas es una riqueza, pero para poder asimilarlo, yo le puse ahí conocimiento con su respectiva cita, le puede sacar un screenshot o lo puede ir apuntando, vamos a ir viendo cada verso porque quizás a nuestra mente las cosas, cada una podamos tener un concepto, ¿verdad? De la benignidad, un concepto de la gloria, un concepto de la sabiduría, un concepto de la gracia y un concepto del conocimiento. Pero yo le quiero compartir también cuál es la palabra que se usa en el original y entonces que eso nos pueda orientar y cómo se aplica, ¿verdad? Porque si lo vemos a simple vista, decir, bueno, ¿y a mí qué me enriquece ser benigno? ¿Qué me enriquece la gloria de Dios?
qué me enriquece la sabiduría, qué me enriquece la gracia, qué me enriquece el conocimiento. Entonces eso lo vamos a desarrollar en los siguientes puntos. Vamos a ver el primero, Romanos 2, capítulo 2, verso 4. Romanos 2, 4. Dice ahí, a ver, permítame. Ahí está, Romanos 2, 4. Dice el apóstol Pablo, que escribió Romanos, la carta a los Romanos, ¿verdad? Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, pero vea cómo no solamente es la benignidad. Es la primera palabra que menciona, pero dice las riquezas de su benignidad, las riquezas de su paciencia, las riquezas de su longanimidad, ignorando que esa benignidad, esa riqueza de benignidad, dice, te guía al arrepentimiento. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces vea cómo estas cosas, dice, nos llevan al arrepentimiento. Recuerde que esa palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de mente, cambio de actitud, cambio de entender las cosas y en consecuencia un cambio de vida, ¿verdad? Un cambio de actuar, cómo estoy actuando. Porque pues hoy la enseñanza es de no importa a quién dañes, no importa lo que pasa a tu alrededor, tú sé feliz, o sea, lo que más importa eres tú, ¿verdad? Lo que en nuestros tiempos de infancia se oía o usábamos la palabra egoísmo, hoy es la línea de enseñanza, la filosofía de vida, ¿verdad? De esta generación. Ya no enseñando esa palabra egoísmo, sino no, tu felicidad, ¿verdad? Lo que a ti te hace feliz, lo que a ti te está bien, eso está bien. Pero entonces ve cómo ahí cuando uno sigue esa filosofía de vida, uno viene a una pobreza, uno no tiene riqueza de benignidad, paciencia, longanimidad. Esta palabra benignidad es una palabra que significa actuar o proveer un bien moral, ¿sí? La benignidad de Dios es un actuar o una provisión de un bien moral. Dice aquí algo que es útil. Entonces le digo, cuando nosotros vemos las filosofías de este tiempo, de que tú te despreocupes de los demás, desde lo más cercano hasta lo más lejos, ¿verdad? O sea, no le hagas caso al vecino, no le hagas caso al presidente, no le hagas caso a las leyes, no le hagas caso a tu cónyuge, no le hagas caso a tus padres, no le hagas caso a tu hijo, porque es triste ver cómo hoy la manera en que educamos a nuestros hijos es, mira, contarle que no me des lata, ahí está el teléfono. Y en la semana estaba haciendo un trámite, me llamó mucho la atención, quizá era un lugar seguro, en una oficina donde estábamos, pero me llamó mucho la atención cómo una mamá le dio el teléfono a su niña de 4 años y literalmente se acostó a dormir porque era un trámite que tomaba casi todo el día, ¿no? Digo, wow, yo obviamente como mexicano, pues uno no hace eso, ¿verdad? Porque no solo se roban al niño, se roban el celular, se roban todos. Uno no puede literalmente dormirse teniendo un niño de 4 años ahí a un lado, ¿sí me explico? Pero hoy día es algo que se hace y que es común ver. No estoy juzgando a la mamá, o sea, no lo estoy juzgando, solamente fue algo que a mí, digo, wow, yo en mi tiempo no lo hubiera hecho, ¿verdad? Ya hoy, gracias a Dios, no tengo niños pequeños, que ya hoy me duermo por viejito, pero pero si tuviera un niño pequeño, pues obvio que no, o sea, para uno, está uno, lo amarra, ¿verdad? Le pone uno la cuerdita y está uno ahí al pendiente. Pero bueno, le digo esto en relación de las enseñanzas que tenemos hoy día, pero entonces dice la Escritura, la benignidad de Dios es aquello que te es útil, ¿sí? O sea, es un bien que te es útil. Entonces le digo, el mundo hoy nos enseña muchas cosas que apelan a nuestra felicidad, a nuestra satisfacción personal, pero que al final, por eso le ponía este ejemplo, es que no son útiles. ¿Sí me estoy explicando? Podemos seguir los lineamientos del mundo, pero tenemos siempre que analizar y decir, no me es útil. No me es útil darle un teléfono a un niño. No me es útil el no batallar con él, ¿verdad? El no jugar, el no interactuar, porque quizá me voy a poder dormir unas horas, pero no me va a ser útil ni a mí ni a él, porque si algo pasa, entonces ya no fue útil. ¿Sí me estoy explicando? Entonces vea cómo cuando usted revisa su vida y decir, bueno, las cosas que yo sigo, ¿me están siendo útiles o no? Si usted determina que la respuesta es no, entonces no tenemos una riqueza de benignidad. ¿Se da cuenta? Eso nos es útil para en el sentido común y obviamente en el contexto bíblico. Dice riquezas de su benignidad, un bien que te va a ser útil. La disciplina, dice la Escritura, es algo que no es motivo de gozo, sino de tristeza, pero que a la larga te va a hacer bien, ¿verdad? Entonces eso es otra de las cosas que ya hoy día se van perdiendo, se van diluyendo, incluso dentro de la iglesia, porque
Así como, no, yo no quiero batallar como maestros de escuela dominical, quizá como líder, quizá le toca como pastor, ¿verdad? Ya no queremos batallar. Y por llevar la fiesta en paz, terminamos haciendo inútil a la gente, ¿verdad? Contarle que no me diga, contarle que, no, mire, no. Oiga, pastor, pero entonces, ¿cómo ve? Le llamo a tal persona, en su cara se lo digo. No le llames, no le digas. Y así hoy se resuelven cosas, tristemente, dentro de la iglesia o dentro de la casa también, ¿verdad? Ya no es de que los que todavía tienen hijos pequeños, ya no es de confrontar, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? Etcétera. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso le redundo mucho en lo que es la utilidad. La palabra paciencia, mire, es sostenerse uno mismo en contra de. La palabra paciencia yo sé que va a ser, Dios, dame paciencia para aguantar esto, y entendemos como una virtud de soportar, sí, pero es algo más, dice sostenerse uno mismo en contra de. La paciencia es que a veces es en contra de, entonces vea cómo es como cuando Dios aplica y dice que Dios pasó por alto los pecados de ignorancia, ¿verdad? En su paciencia pasó por alto, dice Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y dice aquí sostenerse uno mismo en contra de. Entonces Dios no va a cambiar su manera de pensar. Dios, así como Él fue santo en aquellos años donde no había tecnología, sigue siendo santo en los días de hoy que hay más tecnología, hay acceso a tantas cosas. Pero entonces dice, se sostiene uno mismo en contra de, entonces en contra de su ira, nos pasa por alto, dice, ok, voy a ser paciente contigo. Despertaste esta mañana es porque te renové mi misericordia. Y es por eso que a veces nos ve de lejos, porque dice al altivo lo mira de lejos. Porque en Job dice que dice, mira tú a cualquier altivo y abátelos. O sea, si nos mirara de cerca como altivos, como orgullosos, su santidad nos destruiría prácticamente, ¿no? Entonces por eso Dios tiene que, dice aquí, sostenerse contra sí mismo, dice contenerse, ¿verdad? Si no, voy a contener mi ira, claro que también tiene un límite, ¿verdad? Como en Sodoma y Gomorra dice la maldad llegó a su límite, en el juicio del arca de Noé, la maldad llegó a un límite. Entonces cuando eso llega a un límite, entonces sí, Dios interviene. Claro que es muy amplio, ¿verdad? No es que a la primera Dios ya nos destruye. Tiene un límite, pero Él es paciente. Longanimidad, dice, es la palabra macrotumía. Macro, que es largo en distancia, y tumía, impulso, movimiento, violencia. Entonces vea cómo esas cosas en conjunto son una riqueza. Que ahora la cuestión es que si venimos trabajando esta idea de que vio como una riqueza mayor el vituperio de Cristo que los placeres temporales del pecado, entonces yo tengo que ver y decir, bueno, sí, porque el mundo de hoy me dice, no, y no te dejes, no estoy diciendo que en una situación extrema usted no vaya incluso ante una autoridad competente, ¿verdad? No levante una demanda y que se aguante, no, claro, hay gente que no fue, o que fue ante una autoridad y le dijeron, no pasa nada, es un problema normal, y hoy ya no está con nosotros, ¿verdad? Perdió la vida, hombre o mujer. Entonces no le estoy diciendo eso, pero sí le estoy diciendo que esas cosas que uno pueda tener, que mi estado de ánimo, que yo pueda ser, pueda prolongar, ¿verdad? Mi bondad, pueda prolongar mi paciencia, me lleven me lleven a un arrepentimiento. Entonces, si usted está en una relación donde solamente están esas promesas de, mi amor, perdóname, ya no te voy a poner el ojo morado, sí, el ojo derecho ahora va al izquierdo, ¿verdad? Ya no vas a tener que decir que te caíste por las escaleras. Bueno, si eso no te está llevando a un arrepentimiento, o sea, esa oportunidad que te está dando tu cónyuge no está llevándolo a él a un cambio, pues obvio que entonces también hay que tomar cartas en el asunto, ¿sí? Porque en años anteriores se predicaba, no, usted se aguanta y se calla y no dice nada, y le digo, mucha gente ya no está entre nosotros. Sí fue víctima de una violencia. Entonces vea cómo Dios es un conjunto de cosas. Vamos a avanzar. La siguiente dice ahí, las riquezas de la gloria, Romanos 9:23, dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces en otro pasaje el apóstol Pablo dice que Él doblaba sus rodillas, dice, para que nos dé conforme a sus riquezas en gloria, que nos dé una respuesta, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿sí? Entonces por eso le digo, no solamente se refiere a las riquezas materiales, porque decimos, bueno, sí, yo necesito que conforme a sus riquezas en gloria, que dice que las calles son de oro, me dé un poquito de la calle, ¿verdad? Un poquito del pavimento celestial. Pero entonces dice ahí, es mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad? Sus riquezas en gloria. Entonces, a esas riquezas en gloria van a redundar en que no siempre es lo material, como cuando el Señor Jesús fue tentado.
que viene el enemigo, le dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Es un análisis muy profundo, ¿verdad?, que el Señor tiene y dice, bueno, esta situación no es de vida o muerte, porque dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esa riqueza en gloria a veces es la palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces vea cómo cuando lo ponemos aquí en nuestras realidades, usted se da cuenta que esas palabras que salen de la boca de Dios, ahí en Apocalipsis hay un punto después del quinto sello, donde es la matazón de cristianos, y entonces dice que vio las almas debajo del altar, ¿verdad?, que decían, ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, juzgarás nuestras vidas, nuestra sangre derramada de aquellos que pisotean la tierra, ¿verdad? Y entonces Dios les dijo que descansasen un poco de tiempo. ¿Se da cuenta? Entonces no fue una respuesta incluso a la petición que estaba diciendo aquella gente, de decir, queremos justicia, queremos venganza ahorita. Pero esa palabra que salió de la boca de Dios les dijo, descansen un poco de tiempo. Todavía se tiene que completar un número de hermanos que van a ser muertos, pero después viene un juicio. ¿Sí me estoy explicando? Entonces esa palabra que sale de la boca de Dios no siempre va a ser lo que nosotros queremos escuchar, pero va a ser algo que nos va a dar vida, ¿sí? Entonces si usted no lo tiene, si usted dice, no, pues yo no me puedo esperar a que el Señor me envíe su palabra, su consejo, yo voy a hacer, bueno, entonces simplemente dice la Biblia, ¿verdad? En Hebreos dice, el que obra ya no le es contada, esa obra, dice, ya le es contado ya no como justicia, sino como deuda. Es deudor a Dios, decir, yo no esperé, yo no hice lo que tenía que hacer. No sé si logro explicarme. Esas riquezas de la gloria, entonces lo que le quiero decir entre líneas es de que dejemos de ver la riqueza material y podamos valorar esa riqueza espiritual, porque entonces le digo, es como Moisés. Él ya estaba viendo como un don nadie, ¿no? Pero dice, pero me conviene más ser un don nadie con el pueblo de Dios y soportar el vituperio de Cristo que los placeres temporales del pecado, las riquezas de su gloria. Fue algo que usted en la vida de Moisés puede ver que él anheló a tal punto que le pidió a Dios, ¿verdad? Eso, muéstrame tu gloria. Le dijo, no, Moisés, mi gloria te va a destruir, pero mira, aquí hay una hendidura en la peña, te voy a meter ahí, voy a poner mi mano sobre ti, y cuando pase sobre ti vas a proclamar la santidad, pero no vas a ver mi gloria, vas a ver mi espalda, ¿verdad? Y ya, de algún modo, entonces fue algo que él vio, pero le digo, él lo vio porque cuando él descendió del monte dice que su rostro resplandecía. Entonces hoy día ya no tenemos nosotros esas riquezas de decir, no, me vale más que la gente me reconozca que he pasado tiempo con Dios, como los primeros discípulos, que la gente decía y daba testimonio, dice, estos son pescadores, son gente del vulgo, son gente sin letras, pero dice la Escritura, le reconocían que habían estado con Jesús, ¿sí? Ya hoy día la gente no nos reconoce religiosos, nos reconoce muchas cosas, pero muy pocos quizás de este hombre tiene de Dios, esta mujer es una mujer de Dios, ¿sí me explico? Esas son riquezas de la gloria. Ahora esa gloria, la palabra que usa ahí es reputación, la palabra se traduce como reputación, ¿sí? La fama, lo que Dios hace. El otro es Romanos 11:33, dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y termina alabando el apóstol y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Riquezas de la sabiduría. Entonces estas riquezas de la sabiduría no es algo que usted obtiene por una meditación profunda, ¿verdad? Ese tipo de sabiduría donde uno busca y analiza las cuestiones más profundas de la vida y demás, sino que muy sencillamente el apóstol Santiago ahí en su tercera carta, o en el capítulo 3, Santiago 3:17 dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es pacífica, es amable, otra vez usa la palabra benigna, dice llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué le quiero decir? Que el apóstol Santiago ahí en esa carta, en el capítulo 3, dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por su buena conducta esa sabiduría. Entonces, por eso le digo, no es que usted tenga que ser un ser iluminado, elevado, que se vaya allá a una región de Oriente y se aparte de todo y entonces llegue a ser sabio, no. Es que ahí, donde usted vive, en su realidad, en medio de su familia, de su casa, de su vecindario, de su trabajo, dice ahí la sabiduría de Dios, esa riqueza de sabiduría se va a mostrar por una buena conducta, la manera como se conduce, como los demás, ¿verdad? El rey David, antes de ser rey, era un jovencito menospreciado, pero dice que
La gente daba testimonio de él, dice, se conduce bien, es prudente en sus palabras, se conduce sabiamente. ¿Se da cuenta? Entonces no estamos hablando de las cuestiones materiales otra vez. Dios se las puede dar, pero el énfasis, el enfoque, la prioridad son cuestiones que no solamente se quedan en esta tierra, ¿sí?, sino que van a trascender al testimonio de la gente que nos ve, aún aquellos que le caemos mal, pero también a lo que Dios pueda dar testimonio de nosotros. ¿Sí va entendiendo? Esas son las riquezas de Cristo. Es decir, así como Moisés, que dice, bueno, a mí me fue mostrado un diseño, yo me voy a pegar a ese diseño, y entonces fue reconocido como un siervo fiel. Dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Se da cuenta? Ese es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es que cuando la gente murmuraba de Moisés, no vaya a pensar que Moisés se levantaba y decía, no, pues ahora van a ver la unción y van a lamentar haber hablado contra el ungido de Jehová, ¿no? No, Dios salía por él y dice, Moisés, espérame, mándame llamar a María y a Aarón, a ver qué andan diciendo. Y ya les dice, miren, ustedes, yo les hablo por sueños, ustedes son soñadores de sueños, pero a Moisés yo le hablo cara a cara como un amigo. Entonces, esas son las riquezas. Yo no sé si usted las busque. O sea, no solamente que las anhelemos, porque ¿quién no quisiera decir yo soy amigo de Dios? ¿Quién no quisiera decir eso? Pero el asunto es que Dios lo pueda reconocer allá en su trono, en su gloria, ¿verdad? Decir, él es mi amigo, ella es mi amiga. Y así como Abraham, decir, le ocultaré a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. No, le voy a decir. Cuando están los discípulos ya viviendo con Jesús, ya 3 años en esta tierra, el Señor Jesús les dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces no es así como nosotros, de porque me cae bien es mi amigo, ¿no? En el caso de Dios, y es algo interesante que usted lo podría analizar, como dice la Biblia, el hombre que quiera ser amigo o tener amigos ha de mostrarse amigos. Eso está escrito en Proverbios 17. Ahora piense un poquito, ¿el Señor Jesús lo cumplió? A los discípulos les dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Pero la gente de su tiempo decía, este es un hombre amigo de pecadores, bebedores de vino y comilones. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús andando con esa gente? Él quería ser amigo. Dice, el hombre que quiera ser amigo ha de mostrarse amigo. ¿Sí? Y entonces ahí usted tiene que analizar todo lo que el Señor Jesús estando en esta tierra hizo para tener amigos. O sea, usted puede ver lo que yo le digo, la frase, se oye fuerte, ¿verdad? Tú eres mi amigo si haces lo que te digo. Es así como cae mal, ¿verdad? Entonces no quiero ser tu amigo. No, pero es que también él quiso ser amigo y no le importó que dijeran, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. No le importó. Dijo, no, yo quiero amigos, me tengo que mostrar amigo. Amigo, no te hago agravio, ¿sí? Usted tiene que ver, allá Judas lo llamó amigo, ¿se imagina? Usted y yo somos hoy así, tenemos la espada ahí desenvainada para cortar con los que nos tratan mal, ¿verdad? Ah, tú me vas a traicionar, no, pues mira, córtalas, ¿no? A Judas lo llamó amigo. Ahí en la mesa, ¿no? Amigo, lo que vas a hacer hazlo más pronto. Ah, entonces ahí usted tiene que ver, pero bueno, eso es aquí en el punto de la sabiduría. Vamos a avanzar. Efesios 1:7, mire, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia, de aquí podemos sacar otro tema. Porque la gracia, dice esta palabra, dice es la influencia divina sobre el corazón y el reflejo en la vida. O sea, usted, es lo bonito de estudiar la palabra, ¿verdad? Que usted en español va a leer una sola palabra, pero cuando va a estudiar, lo que hacemos cada domingo, y ve el original, esa palabra gracia, ¿qué significa? Es la influencia divina sobre el corazón y el reflejo en la vida. Porque ahí de hora que hemos estado estudiando para hablarle a la gente, hay gente que hoy día llega a decir, no, Jesús fue un hombre más. No es trascendente, no es importante ni su vida, ni su muerte. Se les olvida la resurrección para empezar, ¿verdad? Pero entonces, si fuera así, entonces a lo que le quiero llegar, con esto de la gracia que dice que es la influencia divina sobre el corazón y el reflejo en la vida, es que naturalmente la gente que me ofende, la gente que me ha humillado, la gente que me ha hecho incluso un daño físico, lo natural es que no es fácil perdonar, ¿verdad? Así como, ok, ¿sabes qué? Quizá no voy a hacer nada contra ti, pero mínimo pinto mi raya, ¿verdad? Córtalas, ¿verdad? No te voy a hablar. Pero entonces si tenemos la gracia de Dios, dice que vamos a tener una influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Y entonces es por eso que, no sé si le he compartido de algunos misioneros, algunos
bueno, algún tipo de misión que es intercambio entre jóvenes universitarios, y que entonces, no voy a decir el país, pero de México buscaron gente, cristianos, jóvenes universitarios, que pudieran viajar hasta el otro lado del mundo y convivir con gente agnóstica, atea, que no creía, que consideraba a los cristianos tontos, para empezar, pero que entonces al ponerlos frente a frente, que una jovencita pudiera platicar con otra, una jovencita cristiana, universitaria, ya a punto de tener su título, que le preguntara, no de las, o sea, que podía ver que para llegar ahí tenían que tener un promedio, ¿verdad?, de calificación, certificaciones, etcétera, pero que al momento de confrontar las vidas, universitaria cristiana con universitaria atea, le dijera, ¿por qué tú no tienes rencor contra el padre que te violó? ¿Sí? O sea, tiene todas las credenciales del mundo, ¿verdad? Universitario, el título, calificación, pero eso no me impacta, eso no me impresiona, eso no me está causando un impacto en mi corazón. ¿Por qué tú no tienes un rencor? Yo fui violada por mi padre y no lo puedo perdonar. Ah, es que yo tengo como riqueza la gracia de Dios. Quizás si me preguntas, no es que yo perdone a esa persona que me ofendió a ese nivel por mí mismo, o porque esté en nuestra naturaleza humana, ¿verdad? No, es porque tengo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Entonces yo prefiero tener ese, y que sean no de labios para afuera, sino que la misma gente pueda ver y decir, ¿cómo lo tienes? Ah, te comparto, es por este amor de Cristo que está escrito, ¿verdad? Si uno murió, luego todos morimos. O sea, el amor de Cristo nos constriñe. Dice que si Él murió por todos, entonces yo también puedo morir a mí mismo, a esa falta de perdón, etcétera. Entonces eso causa un impacto, que es la palabra gracia, influencia divina sobre el corazón y el reflejo en la vida. ¿Se daba dando cuenta? Entonces son cosas que no consideramos, quizá caminamos y quizá le damos gracias a Dios de, sí, sus bendiciones y todo, pero no lo consideramos como una riqueza. Ahorita le voy a ampliar más. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, como yo le decía, yo le puse conocimiento en lo general, pero dice aquí, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Esta palabra pleno entendimiento es una palabra compuesta en griego, es la palabra pleroforeo, 41:35 significa, dice, estar plenamente seguro o convencido por la evidencia. La riqueza de pleno entendimiento es estar seguro o convencido por la evidencia. ¿Sí me está entendiendo lo fuerte que es esta declaración? Porque hay gente que no cree porque oró y no recibió lo que pidió. Entonces yo no tengo evidencia para creer. Yo le pedí y mi evidencia es que no me dio. Y ahí se quedó su fe, vino a una pobreza. Pero aquel que es una riqueza es decir, Señor, yo quiero tener la evidencia de que aun cuando no me haya respondido lo que yo te pedí, yo quiero tener la evidencia de que tú sigues siendo bueno. ¿Sí me estoy explicando? Es algo bien duro de entender y de explicar, ¿verdad? Porque eso que la gente enfrenta es una realidad. Y es una de las cosas que cuando uno le comparte a la gente y que lo está viviendo una situación así difícil, es bien complicado explicarle, hacerle entender, porque no es tiene uno que entrar como por la mente, pero no se va a entender en la mente, se tiene que entender en el corazón. ¿Sí me estoy explicando? Pero entonces eso no se puede transferir, eso no se puede trasladar si no tenemos esa riqueza de pleno entendimiento. Decir, mira, es que aunque no lo recibas, no significa que Dios no sea bueno. Es algo que le causa mucho conflicto a la gente hoy. Cuesta mucho trabajo poder compartirlo. Pero entonces es por eso que Cristo dice, dio su vida por nosotros, ¿verdad? Mostró su amor en que siendo pecadores Cristo murió, resucitó, se sigue manifestando. De ahí la necesidad de que nosotros tenemos que estar buscando esas riquezas, ¿verdad? Para entonces, mira, Señor, yo quiero tener la evidencia para poderle mostrar. ¿Sí? Para poderle mostrar a esta gente. Claro que también la Biblia dice, ¿verdad?, que la fe no es de todos, dice, no es de todos la fe. Dios lo sabe, dice la Biblia de Jesús, Dios sabía desde un principio, Jesús sabía desde un principio los que no creían en Él. Bueno, pero nosotros como creyentes nos toca evidenciar, ¿verdad? Yo soy la evidencia, como le decía de las chicas universitarias, yo soy la prueba, yo soy la evidencia de que hay un perdón, de que hay un poder que opera en ti. Y pues que el Señor nos ayude a vivir de tal manera que podamos trasladarle esa riqueza al mundo, ¿verdad? Ahora quiero compartirle algo más, mire, volviendo a Moisés, porque esto que yo le compartí, si usted lo busca en el Nuevo Testamento, va a encontrar esas virtudes de las riquezas de Cristo, y ahorita va a ver cómo se aplican. Pero para Moisés, dice que él escogió, entonces le puse al principio la imagen de Moisés, ¿verdad?, cuando se encuentra con la zarza. Entonces, acuérdese, él
tenía en su mente la conciencia de un asesinato, mató a un egipcio. Tenía la frustración, dice la Biblia, que sus hermanos no entendieron que Dios los quería librar por medio de él. Y mejor se apartó, o sea, se fue. Y después de ser un príncipe, pues tenía a su mujer, a Séfora, pero ella tenía que apacentar ovejas que ni eran de él, eran de Yetro, su suegro, y aparte en el desierto, o sea, no así como siempre vemos cuando se busca ovejas, ¿no? Siempre en pastos verdes, lugares bien bonitos, no. A encontrarles pasto y agua en medio del desierto, ¿se imagina? Y entonces toda esa frustración que cargaba Moisés, y de repente viene a este evento donde la zarza está ardiendo en fuego, pero no se consume, y dice, ¿por qué no se consume? Quizá ni siquiera olía quemado, ¿verdad? Y más le llamó la atención. Y viene a ese encuentro, y entonces dice la Biblia, o sea, la siguiente imagen que le presenté, dice la Escritura, dice, él escogió, él ahí tomó una decisión. Ahí Dios le llamó, fue algo sobrenatural, obviamente yo creo que si todos tuviéramos una experiencia sobrenatural, pues ¿quién lo puede negar, verdad? Aunque quizá no te lo pueda compartir, como me acuerdo de Héctor el Father, ¿verdad? Un cantante secular famoso que le dicen, tu Dios imaginario, dice, mira, si ese Dios imaginario me sanó del cáncer, me libró que mi matrimonio fuera un divorcio, me hace feliz cada día, al final no perdí nada, con todo mi dinero que perdí, ¿no? Si tú lo quieres ver como imaginario, pero mi evidencia es el cáncer, mi matrimonio, eso no perdí nada. Bueno, entonces también aquí Moisés vio algo y dice, escogió ser maltratado o sea, él ya estaba frustrado con sus pensamientos, yo no sé quién hoy esté pasando así frustraciones, pero entonces tiene la opción de tomar el vituperio de Cristo. Sí, esas riquezas yo las quiero, yo quiero la benignidad, yo quiero las evidencias, yo quiero la fe, yo quiero esas virtudes, yo las quiero en mi vida. Bueno, regresamos al texto que le ponía acá. Mire, Moisés entonces, Éxodo 3, cuando está teniendo ese encuentro en la zarza, le dice, dijo luego Jehová, cuando le llama de la zarza, le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Le pregunto, piense un poquito. Un egipcio, o sea, una persona de Egipto de aquel tiempo, ¿estaría pensando en salir de Egipto, en dejar su país, su nación? Recuerde que era un imperio, ¿no? El imperio egipcio. Lo que hoy tenemos, ¿no? Hoy tenemos ahí las torres de Giza, etc. Un egipcio, ¿pensaría en salir de Egipto? Pues la respuesta es no, ¿verdad? Pero entonces póngase ahora en el lugar de Moisés. Su frustración, la conciencia lo acusaba de un asesinato, el menosprecio de sus hermanos, pues al final fue adoptado, o sea, no vivió con sus padres, no con esos hermanos. Y entonces, ¿qué habrá sentido Moisés cuando le dice Dios, he oído el clamor, he conocido sus angustias? ¿No cree que Moisés se sintió conmovido? Para empezar, ¿no? Dios conoce cómo me siento, qué estoy viviendo. Pero entonces le dice, mira, yo quiero sacarte de ahí, de ese imperio donde construyeron las torres de Giza, etc. Quiero sacarte de ahí y te voy a llevar a una tierra buena y ancha que fluye leche y miel. Entonces le digo esto porque entonces Moisés tuvo que tomar una decisión, decir, bueno, yo puedo seguir con mi culpabilidad, con mi frustración de que ya estoy avanzado en años y de que terminé de ser príncipe, terminé de pastor de ovejas ajenas, a tener un trato con este Dios que se me está manifestando. Pero entonces aquí lo que sí le promete Dios a Moisés, le dice, te quiero sacar de la esclavitud del mundo, de Egipto, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, lugares del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo y jebuseo. Ahora le digo, o sea, hasta aquí lo que se dice tradicionalmente es de que pues no había una escritura como tal, ¿verdad? Todavía no estaban los mandamientos, una Torah como tal, hasta Moisés es que se decretan los mandamientos, se emiten. No sé, luego hasta aquí se dice que oralmente estaba la tradición, ¿verdad? En el principio creó los cielos y la tierra, entonces todo era oral, ¿verdad? De oídas, yo no sé. Pero, permítame ampliarlo un poquito, mire. Cuando ya escriben Génesis capítulo 15, es otro punto que ya hemos visto en los dos temas anteriores.
cuando Dios habla con Abraham, aquí todavía no lo bendice porque no tiene la H, Abraham. Le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Estuvo 430. Dice, mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y recuerda que vimos este punto y decía, pero después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces ya le digo, entonces todas las aflicciones que vivimos aquí en el tiempo presente, cuando las superemos, vamos a tener una gran riqueza. Al punto de Apocalipsis 22, donde dice, ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Dios mismo va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Pero hasta allá, hasta Apocalipsis 20 y tantos. Ahorita nos toca escoger el vituperio de Cristo. ¿Sí vamos bien? Pero entonces vea cómo Moisés eso le llenaba el corazón de decir, yo voy a salir con gran riqueza, y que no era, aunque sí, dice que despojaron a los egipcios, pero era algo más grande que eso. Entonces, recuérdese la promesa de Dios a Abraham, aquí a Moisés. Tierra del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Ya vamos terminando. Algo que Dios le marcó también ahí en la ley a Moisés fue Deuteronomio 23:7. Dice, no aborrecerás al edomita, o sea, a los hijos de Edom, a los de Saúl, al edomita, porque es tu hermano. ¿Sí? Vea cómo Dios le dice ahí en la ley, no aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. No lo aborrecerás. Le digo porque entonces, esas cosas usted las puede ver aquí en el resumen, ahorita le comento un poquito de cada una, pero entonces usted en su Biblia en español, hoy va a leer eso, va a la tierra del cananeo, eteo, jerjeseo, amorreo, fereceo, heveo, jebuseo, dicen los pastores, la bola de feos, ¿no? Porque acaban en eos todo. Ok. Pero, dice el Señor, dice, pero no quiero que aborrezcas al egipcio, acuérdate que tú también fuiste forastero en su tierra. ¿Sí? Entonces, de decir que si tú convives con gente, vamos a ir así, ¿verdad? Es decir, del centro hacia afuera, tu cónyuge, tus hijos, tu papá, tu mamá, tus hermanos, primos, tíos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Vives con gente que hace esto, no los aborrezcas, porque tú saliste de ahí, ¿sí? Entonces, para que lo tenga claro. O sea, no va a decir, como le digo, muchos hoy nos juzgan hacia los cristianos de, es que ustedes se creen los mejores, no se quieren juntar con la chusma. A veces no sabemos, el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Los hijos de este siglo no son tan astutos en su trato con los semejantes. Perdón, los hijos de la luz, ¿no? Del reino. No son tan astutos. Nos complica un poquito, pero ahí disculpe. Pero por eso estamos trabajando estos temas. ¿Qué quería decir? Mire, ¿qué era lo que Moisés sabía? Esto solamente, obviamente ya por tiempo no vamos a desglosar cada cosa, pero es lo que significa cada palabra, ¿no? En español usted lee cananeo, significa hacer lo que humilla. Usted lee eteo, significa intimidación. Usted lee jerjeseo, significan mezclas. Usted lee amorreo, significa vanagloria. Usted lee fereceo, significa gente sin modales, gente que es grosera. Usted lee heveo, es aspereza, es crueldad. Usted lee jebuseo y habla de abominaciones. Entonces, cuando usted ve que Moisés dice, pues lo voy a mover tantito, dice aquí, él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deseos temporales del pecado y los tesoros de los egipcios. Y dice, porque tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo y la mirada en el galardón. Entonces, a lo que está escrito, entendemos que Dios le dijo, mira, te voy a llevar a que tú puedas gobernar sobre estas cosas. Si tú las tienes, tú eres pobre. Si tú eres alguien que humilla, alguien que intimida, alguien que hace mezclas, alguien que vive en vanagloria, alguien que no tiene modales, que es grosero, que es áspero, que es cruel y que hace cosas abominables, eres pobre. Pero yo te voy a llevar a esa tierra y te voy a poner por cabeza, que tú estés sobre esas cosas. Y entonces ya sería estudiar cada una para ver. Mire, esto del cananeo, el celo que humilla, ¿no? Entonces se acuerda de Ismael e Isaac. Dice que Ismael se burlaba de Isaac, pero era porque tenía celo, porque él era el amado, él era el hijo de la esposa, ¿verdad? Que obviamente tenía una figura, dice el apóstol Pablo, es que uno era hijo de la esclava y uno hijo de la libre. Y así como en aquel tiempo el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre, así también hoy. Entonces así también hoy hay mucha gente que nos humilla y no es porque nosotros quizás demos tanto motivo. A veces solamente es como dice ahí, es un celo. Porque tú no necesitas estudiar tanto, tú no necesitas quemarte las pestañas, tú
tienes memoria fotográfica, ¿verdad? Ves el pizarrón y se te quedó, ¿no? Y entonces ahí te están humillando. Muchachos que hoy viven con sus dos papás, ¿verdad? Papá y mamá, no son culpables, porque a veces hoy como fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, muchos matrimonios son disfuncionales. A veces ese tipo de jóvenes, de personas, tratan de humillar a los que sí viven en un matrimonio que pues ya tiene muchos años, ¿no? Que están al pendiente de ellos, que los cuidan. Los van a humillar, pero es un celo, ¿sí me estoy explicando? Y no son culpables porque a veces los hijos de esos matrimonios se terminan sintiendo culpables, pero no son culpables. Ni si eres de una familia disfuncional, ni estás en una familia, vamos a decir, bien, ¿verdad? O sea, nadie es culpable. Así ha tocado, así ha sido el resultado de la conducta, pero entonces ve que, o sea, entonces lo que estamos viendo es de mayores riquezas el vituperio de Cristo, es decir, bueno, sí, quizá yo me voy a enfrentar en mi vida a gente que va a tener celo y me va a humillar. Gente que a lo mejor jovencitos, sobre todo se dan los jóvenes, pero también en iglesias, ¿verdad? De repente llega a ser como un club, ¿verdad? Ah, tú no traes la computadora que tiene la manzanita, ups, o sea, ¿no? Tú todavía usas tus 20 Biblias físicas, ups. A veces puede pasar. Los de la alabanza, oh, no es de marca tu instrumento, uy, no, o sea, puede ser. Pero entonces dice aquí, es el vituperio de Cristo, que no necesitas de eso para desempeñar tu talento, tu función, para ser feliz, ¿verdad? A mí me gusta mucho ver a mis hermanos raperos, cristianos, porque ellos han hecho uso de una frase, desde que como el mundo no me el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo puede quitar porque no me lo dio, y lo dice uno, lo dice otro, y nadie se levanta diciendo, hey, eso yo lo inventé primero, ¿no? Entre ellos está en la palabra y así lo decimos todos y están contentos, ¿no? Con eso. Y te lo manifiesta. Entonces igual. Mira, mi gozo no me lo diste tú. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y entonces, no solamente es ver el conjunto de cosas que dijimos. Lo natural es de pinto mi raya. Ah, tú me humillas, mira, pinto mi raya. Obviamente hay que ser sabios, hay que ser astutos. Dijo Dios, dijo el Señor Jesús, sea astuto como serpiente que cuida su cabeza y manso o sin culpa como una paloma. Sí, está bien. Pero que tu vida no dependa de eso. Tu riqueza es que no dependes de esas cosas. ¿Sí me estoy explicando? Sé lo que humilla. Te voy a llevar a que tú gobiernes sobre la tierra de los cananeos. Eso el mundo lo hace. El mundo presume, hoy, las redes, los posts, los seguidores, todo eso. Pero tú, dijo el Señor, te voy a poner por cabeza. Ahí de lo que le leí de Deuteronomio 28 dice, te voy a poner por cabeza. La intimidación, aquí los heteos, el mayor ejemplo es Goliat. Él era uno de los hijos de Het, H-E-T, de Het. Y entonces se acuerda que él dice que 40 días, denme un hombre, decía este Goliat. Bueno, es broma. Pero así decía, que le dieron un nombre para que y todos le tenían miedo, desde el rey y todos, ¿no? Hasta que llega un David y dice, bueno, ¿y este qué? Este incircunciso, ¿quién es para que desafíe los escuadrones del Dios vivo, verdad? Y va con su onda el buen Davidcín y se enfrenta a él. Pero eso es la intimidación, los hijos de Het, y recuerde que eran 5 príncipes de los filisteos. Por eso David tomó 5 piedras. Usó una con Goliat, pero él se preparó para, ese es otro tema, ¿verdad? Acabar con los 5 príncipes filisteos. Uno es la intimidación. Acuérdese que siempre, esto tuvieron que enfrentarlo, los hijos de Israel, cuando se acuerda cuando salieron de Egipto, dice, es que ese pueblo es más alto, es numeroso, nosotros delante de ellos éramos como langostas, y solo Josué y Caleb, que tuvieron un espíritu diferente, ¿se acuerda? Dice, sí, así somos, pero nos los vamos a comer como pan, ¿se acuerda? Entonces vea cómo, aunque Dios nos quiere llevar a tener esa riqueza de poder vencer la intimidación en su nombre, a veces nosotros nos sentimos menos. No, pues es que, sí es cierto, pues nosotros no tenemos ropa, no tenemos esto, no tenemos lo otro, no tenemos recursos, no es eso. Por eso me gustó la imagen que le puse de Moisés, que esta que encontré, ¿verdad? Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Con eso, Moisés, vente, vamos a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Es la misma pregunta que Dios te va a hacer hoy. ¿Qué tienes en tu mano? Yo sé que no tienes los recursos, no tienes la cámara 4K, no tienes un carro de marca, ropa de marca, etcétera, etcétera, pero con lo que tienes y el nombre de Dios, mira, esa es una riqueza que el mundo no te va a dar. Dios te quiere llevar ahí. Las mezclas, mire esto de los jerjeseos, cuando usted los busca, esas mezclas se refiere a aquellos, cuando Abraham abrió pozos y llegaron estos y los cegaron, ¿no? Entonces usted puede tener, jovencita, hermano, hermana, su vida devocional, ¿verdad? Y usted le emociona. Me terminé mi primer libro, leí este capítulo, mira esto, y llega con otro y...
Así como aquella película de un personaje Gru, ¿verdad? De los Minions, de llega con su mamá, mira mamá, y ya usted se desanimó. Eso son, bueno, aquí dice mezclas, pero cuando usted estudia qué es que taparon los pozos, es eso, o sea que usted viene bien contento y le tapan el pozo y usted ya, ahí se acabó su riqueza. No dependa de eso, hermano. Obviamente las mezclas, pues, por sí misma la palabra nos habla, ¿verdad? Esto es mezclas porque entonces dice que mezclaban el agua del pozo, el pozo de agua viva, con tierra. No, hombre, mira, nadie en nuestra familia nadie ha hecho nada, tú no puedes aspirar a nada, eres un fracasado. Entonces, ¿sí me estoy explicando? O sea, yo sé que mezcla, nuestra mente es un concepto, pero cuando usted ve los jerjeseos, específicamente es que tapaban los pozos. Eso es. Pero entonces usted ve que viene un Isaac, y él dice, yo voy a destapar los pozos que estos taparon. Y empieza, y hubo conflicto, no crea que fue así de buen modo, y no. Dice que hubo pleito, hubo rencilla, hubo mucha rencilla, hasta que llegaron a un pozo donde, ya no me acuerdo el nombre de ese pozo, dice, porque ahí se acabó la rencilla. Y Isaac le puso eso, pero entonces usted busque y dice que Isaac empezó a destapar los pozos que habían cegado los jerjeseos. Dice, yo voy a destapar los pozos que mi padre habilitó. Y empieza, ¿no? Empieza. Entonces también usted mire, si hoy se le acabó el gozo, el ánimo, ese proyecto que tenía, vino alguien y le dijo, tú no vas a poder, tú siempre eres un fracasado, y le cegó el pozo, hermano, hermana, vaya y destape ese pozo. Vaya y destápelo, porque ahí lo quiere llevar el Señor. La vanagloria, ¿verdad? No se diga la vanagloria. Aquí lo que yo tengo más en mi mente es cuando el Señor Jesús, el enemigo le dice, échate de aquí abajo porque sus ángeles mandará. Es la vanagloria de la vida. La vanagloria. Y me gustó porque, acuérdese que dice Eclesiastés que todo es vanidad. Todo es vanidad. Pero entonces ahora viene el Señor Jesús y dice, bueno, el que viene en su propio nombre, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero. Entonces, a lo que usted haga, a lo que el Señor le permita llegar. Porque yo le digo a mi esposa, a mí me cuesta, o quizá como a muchos de nosotros, hay mucha gente del medio cristiano que un sector los condena, ¿va? Oh, es que, ¿cómo con esas rastas van a ser ministros de Dios, ¿verdad? Pero cuando los oye hablar y sus testimonios, wow, tiene unas experiencias que quizá yo no he tenido con este muchacho, esta muchacha, se está enfrentando a cosas que yo como cristiano de 4 paredes, no me estoy enfrentando. Bueno, pero entonces el punto aquí es la gloria, ¿verdad? Bueno, y usted los ve y dicen, bueno, la gloria es para Dios, no es para mí. Oye, sus letras, sus canciones no están promocionándose, mismos como el mundo, ¿verdad? Le decía a mi esposa ahora que usted sabe el algoritmo, ¿verdad? Le pone a YouTube y si le pone de cierto ritmo, el algoritmo piensa que le gusta ese ritmo, no importa si es cristiano o no cristiana la letra. Bueno, el caso es de que me pasó esta semana en el carro y ponía un ritmo y llegaba música de... Ya cuando empezaba a oír lo que hablaban, digo, este no es cristiano. Y ya cuando, pues no es cristiano, se da cuenta uno en la letra. Bueno, la gloria, ¿eh? ¿A quién le dan la gloria? ¿A Dios o a sí mismo? Bueno, avanzo, ya vamos terminando. Fereceos, inmodales, ser grosero. ¿Sí? Aquí muchas cosas, ¿no? Que nos enfrentamos de forma y no de fondo muchas veces. Aquí no me acuerdo qué fue lo que hicieron los fereceos. Ahí los va a tener que buscar en el libro porque ya me está ganando el tiempo. Y si llego a la hora se me corta. Pero mira, ahí los heveos, la aspereza, la crueldad, los jebuseos, la abominación. ¿Qué es abominación? Usted lo puede buscar ahí en Proverbios 6. 6 cosas abomina Jehová y aún 7 abomina su alma. Y no vaya a pensar así como, abominación, pues la ouija, la hechicería. Aparte, ahí dice, ¿va? La lengua mentirosa, ojos altivos, el hombre que siembra discordia entre hermanos, los pies presurosos al mal. Esas cosas son abominables para el Señor. Y que a veces como cristianos también las hacemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero bueno, entonces el punto es que esa riqueza, eso que Dios las riquezas de Cristo, mire, la benignidad, benignidad, la gloria, la sabiduría, la gracia y el conocimiento, esas riquezas son las que le van a llevar a poder enfrentar el celo que humilla, la intimidación, las mezclas, la vanagloria, las groserías, la aspereza, la crueldad y la abominación. Ahí se lo voy a dejar de tarea para que usted lo estudie, y me interesaba terminarlo, que tuviera las referencias, y pues ya nada más si nos permite orar junto con usted, que el Señor selle esta palabra en su corazón, y acuérdese que a partir de hoy vamos a tener esta oportunidad, así como Moisés, ¿verdad? De nosotros tenemos que escoger, hacer las cosas como me dice el mundo, como me dice mi experiencia, como me dice mi corazón, ¿verdad? Porque así dice hoy el mundo, ¿verdad? Haz lo que te diga tu corazón. O, a pesar de que no sea lo mejor para mí, escoja
las riquezas de Cristo. Amén. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias por la vida, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que aquí en la transmisión escuchan tu palabra. Señor, pues no es nuestro propósito otra cosa sino edificar, sino darte a ti la gloria, Señor, y poder enfocarnos, ¿verdad? Porque es un hecho, Señor. Mentiríamos si dijéramos que al escuchar riqueza no pensamos en lo material. Sí, pensamos primero en lo material, Señor, pero a veces se nos olvida considerar la benignidad, la gracia, la sabiduría, el entendimiento como una riqueza. A veces, Señor, aún como cristianos, terminamos haciendo las cosas a la manera del mundo, hacemos las cosas como nos dicta nuestra experiencia, nuestra conciencia, sin darnos cuenta, Señor. Hacemos como el mundo dice, que haz lo que te diga tu corazón, si eso te da paz, y no nos esforzamos por ser perfeccionados, por ver si es conforme a tu palabra, conforme a tus lineamientos. Hoy te pedimos perdón, Señor, pero también queremos ser como ese Moisés que aún en medio de culpabilidades, aún en medio de su edad, aún en medio de la realidad de que él vivía, quizá podía sentirse fracasado en el momento que tuvo un encuentro contigo, Señor. Dice tu palabra que él escogió como mayor riqueza el vituperio de Cristo que los placeres temporales del pecado, que los tesoros mismos de Egipto, Señor. Nosotros queremos tener ese corazón entendido, ese corazón sencillo, ese corazón sabio, para que al momento de que la vida nos presente la opción de elección, de decidir, nosotros en nuestro corazón sepamos que hay riquezas mayores que lo material, riquezas mayores que lo que nuestros ojos pueden ver, y que tal como tú lo enseñaste en tu palabra, Señor, donde esté nuestro tesoro, aquellas cosas que más valoremos en esta tierra, ahí se va a posicionar nuestro corazón, y queremos guardarlo para ti. Queremos que así como para ti el mayor tesoro es el cielo, nosotros también queremos que tú seas nuestro mayor tesoro, que podamos dar nuestro todo por ti, Señor, no de palabras, sino en hechos, en nuestras acciones, en el día a día, Señor. Ayúdanos a que así sea, Padre. Dale gracia a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, a cada oyente